de hombres allá con el pastor Armando Ortiz y fuimos muy bendecidos. Es un hombre con un corazón de veras para el Señor. Estoy impresionado de lo que Dios está haciendo en su vida en la iglesia y sé que en alguna forma va a impactar nuestras vidas lo que vamos a escuchar. Así que, pastor, muchísimas gracias por estar aquí en tu agenda tan ocupado, haber hecho este espacio. En verdad nos sentimos muy honrados y sabemos que de alguna manera Dios lo va a usar poderosamente esta mañana para tocar la vida de cada uno de los que estamos aquí. El pastor Luis Alba de la iglesia Cántico Nuevo de El Paso. Vamos a darle toda nuestra atención, todo nuestro respeto. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy amable pastor. Gracias por honrarnos y distinguirnos con esta invitación. La verdad de que el privilegio es nuestro. Yo a veces digo que si yo no haría lo que disfruto hacer, mi vida sería triste o gris. Pero es una bendición que podamos estar aquí. Le comentaba al pastor que ahorita estamos inmersos en un trabajo muy arduo, eh, para que oren por nosotros. Les digo esto para que oren por nosotros. Anoche llegué a mi casa ya tarde y muy cansado. Ya ves que te duele hasta los cabellos. Nos echamos al hombro a 53 refugiados de Centroamérica. Es gente que ya el gobierno de Estados Unidos los procesó y los liberó y les puso un plazo de 3 a 4 días para que se reúnan con sus sponsors, los patrocinadores o familia que los pueden hacer que lleguen con ellos. Entonces les dan 3 4 días y les ponen una pulsera electrónica para que ellos hagan eso. Por un lado suena muy bien, pero al mismo tiempo se la ponen muy difícil, porque es gente que al estar llenos los número uno, ICE no contacta a la familia de ellos. ¿Sí me explico? Dice, arréglatelas como puedas. Una, dos, los shelters que atienden a esta gente regularmente, es la iglesia católica la que siempre saca la cara por el inmigrante, mayormente en Estados Unidos. Pero ahora, tanto la iglesia católica como la iglesia metodista tienen llenos sus shelters. Se hagan de cuenta que para que ustedes en un día, ahora en días de Navidad, fueron y soltaron como 200 personas ahí en la terminal del Greyhound en El Paso. Y ahí arréglenselas como puedan, ¿no? Mujeres con sus niños sin chamarras, una situación muy precaria. Entonces nosotros esta vez, la iglesia la hicimos un orfanatorio. Dios nos proveyó, Fort Bliss nos mandó 80 camas de esas que usan para plegables y nos trajimos a esta gente, hermano, sin tener nada. Nos dijeron, ¿quieren recibirlos? Nosotros los recibimos. Y ya el hecho de atender a esta gente, hermano, requiere mucho, porque vienen con traumas. Algunos han sido abusados en el camino. Le decía al pastor que nos sorprendimos que muchos de ellos son cristianos, que tuvieron que huir de su zona donde viven por la violencia tan extrema en que están viviendo. Le doy un ejemplo que, por ejemplo, llegan y le dicen a un papá o una mamá que tiene un niño de 15, otro de 13, le dicen, tienes 2 hijos, los queremos para la Mara. No, nosotros no queremos la Mara, nosotros somos cristianos. No, lo queremos para la Mara. No le da a su hijo a la Mara, al día siguiente llegan, lo levantan y se lo matan. Y te dicen, suéltanos al otro. Eso está pasando. Cristianos enfrentando ese cuadro en Centroamérica. Entonces ahora que nosotros recibimos a esta gente, nos sorprendimos cuántos cristianos están enfrentando esto. Entonces, una vez que nosotros vemos eso, nosotros no podemos cerrar los corazones. Y hermanos, es darles de comer, darles de alimentación, darles
sí, por ejemplo, decía, todavía es el paquete que yo estoy metiendo. Pero gracias a Dios, de los 53 que agarramos nosotros ayer, en el transcurso de la madrugada, en el trabajo social de la iglesia, mandaron a 30 a sus lugares con su familia en Estados Unidos por avión o por camión en la madrugada. O sea, pues, ahorita están más o menos, si ustedes se dedican a esto, nosotros nunca habíamos hecho esto, pues ustedes lo están haciendo mejor que la iglesia católica. En menos de 24 horas casi terminamos con ese grupo, hermano, pero ha sido solamente la mano del Señor. Un trabajo bien desgastante, llamando, atendiendo, haciendo muchas cosas, llevando a los que están enfermos. Nos tocó un caso de una mujer que venía con un sangrado muy extremo. Son mujeres que han sido trabajadas en el camino. Entonces, ese es el cuadro. Cuando ustedes oyen que Donald Trump dice que son, ¿cómo se dice? Delincuentes que vienen, ¿no? De 100, 8 pueden ser malandros. La mayoría es gente que enfrenta este cuadro. Y muchos cristianos. Así es que ayúdenos a orar. Amén. Que Dios nos dé fuerza. Ahorita tenemos gente que está trabajando ahí, pero estamos muy contentos. Por eso digo que ayúdenos. Si ustedes pueden ayudar, ayúdenme a orar. Que Dios nos dé fuerza. Porque todavía mañana me va a llegar un tráiler de Seattle, Washington. Me va a llegar un tráiler con muchas bendiciones para este propósito precisamente. Y mañana, entre culto y discipulado, voy a tener que ponerme con un grupo de hombres a descargar un tráiler para tener un fin de semana muy agradable. Entonces, ¿qué necesito? Pues muchas oraciones. ¿Amén? Ok, póngase de pie, hermano, pero estamos en lo que me gozo, que me deleito la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Génesis, capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, versículo 15. Le doy gracias por la vida del pastor Mario, por esta invitación y por cada uno de ustedes. Dice Génesis 28, 15. Pasó varios años, un pastor amigo mío de Argentina me dijo en mi cumpleaños: Luis, te tengo un regalo. Dijo: te voy a regalar este versículo. Ese versículo me lo regalaron, así como hoy me lo regalaron. Y yo dije: pues ¿quién es el oso? Pero cuando ya no llegué, entendí que era un regalo de Dios para mí. Génesis 28, 15 dice Dios hablándole a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Oremos. Padre, bendecimos tu precioso, tu santo y maravilloso nombre. Gracias por este tiempo de bendición, por cada uno de tus siervos, hombres que están aquí. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy queremos traer nuestra vida ante ti para pedirte que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú animes a cada hombre que está aquí, que tu presencia haga la diferencia en nosotros. Danos una fuerza, papá. Danos una palabra que nos empodere. Tú conoces nuestra necesidad y nuestra deficiencia. Por eso aclamamos a ti, Señor, para que tú vengas a bendecirnos y hacer lo que solamente tú puedes. Solamente tú puedes producir cambios reales y producir vida espiritual en nosotros. Así es que pedimos la intervención de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y ocupen su lugar, por favor. Estamos ahí en Génesis capítulo 28. El versículo 15. Jacob viene huyendo de
su hermano Esaú. Las cosas comienzan a ponérsele complicadas a Jacob, y la razón por qué las cosas se le empiezan a poner complicadas a Jacob es porque simple y sencillamente Jacob tiene un llamado. Tiene un llamado. Y muchos de nosotros ignoramos que nosotros tenemos un llamado. Nosotros tenemos un llamado que a veces no alcanzamos a entenderlo en la dimensión que es, y por consecuencia, al no entenderlo, no aprovechamos o logramos, explotamos el potencial de lo que Dios ha diseñado acerca de ese llamado. Hoy en día, cuando se oye la palabra llamado, lo asociamos mucho al aspecto ministerial. Él tiene un llamado. Dios lo llamó al África. Él tiene otro llamado. Dios lo llamó a la alabanza. Él tiene un llamado. Dios lo llamó a esto. ¿Sabe una cosa? Asociamos la palabra llamado mayormente con las cuestiones ministeriales. Pero yo encuentro que ese es un error. Porque la Biblia me enseña que todos nosotros fuimos llamados. Alguien diga amén. Todos nosotros fuimos llamados. Pablo le escribe a los romanos y le dice: a los que antes conoció, a estos también llamó. Estábamos tratando una clase el jueves. Estábamos interpretando, haciendo una exégesis de versículos difíciles de la Biblia. Y estábamos hablando de este asunto de la elección y la predestinación, cómo es que opera. Y el maestro confirmó algo que yo lo entendí a una corta edad en el Señor. ¿Cómo es que Dios llama? ¿Será acaso que Dios es un Dios elitista que dice tú para condenación y tú para salvación, porque soy soberano y así actúa mi gracia? No es así. Lo que se actúa es que Dios elige basado en su conocimiento anticipado. Antes que existiese la eternidad, te lo pongo en manzanitas. Antes que existiese, el tiempo, en la eternidad pasada, Dios te conoció a ti. Porque dice que nos escogió antes de qué. El mundo está creado dentro del tiempo. Pero Dios te conoce a ti antes de que el tiempo existiese. Antes de la creación del mundo, Dios te conoció a ti. Y parece que la Biblia a veces nos da ciertos destellos de eso, de cómo hay una relación que no es de ahorita, que viene de atrás, y cómo esa relación viene de mucho atrás. Es la única razón por la cual nosotros hemos experimentado situaciones antes de conocer al Señor que no entendemos por qué estamos aquí, si muchos de nosotros no la deberíamos de haber hecho. No sé si me estoy explicando. A mí me balacearon 2 veces. Yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Pero hubo alguien que me conoció. Alguien que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tenía un plan, un propósito para mi vida. Y lo tenía para ti. Por eso Jeremías dice, el salmista. Jeremías dice que le escogió desde el vientre de su madre para que fuera profeta a las naciones. Quiere decir que ya lo había escogido desde antes. Y el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos en el vientre de mi madre. Y luego fueron creadas todas esas cosas que luego fueron añadidas. Escucha esto. Hay una relación que Dios tiene contigo. ¿Tú crees que tienes 15, 5, 10, un mes, 30 años caminando con Cristo? Él tiene mucho más caminando contigo de lo que tú y yo hemos realizado. ¿Estamos aquí?
Un día se nos abrió el chip, se nos iluminó la conciencia por la palabra que nos confrontó, que la fe vino por el oír, y el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento para creer en salvación, y desde nuestro concepto celebramos nuestra salvación a partir de ese momento. Pero Dios dice: no, ahí te cayó el 20, pero yo tengo una relación desde antes contigo. Y déjeme le digo por qué le estoy hablando de esto. Porque cuando yo veo a Jacob, veo una persona, escuche, que es llamado, podríamos decir que es llamado en los hombros de su padre. Jacob está en los lomos de su abuelo Abraham. Es llamado. Vemos que pasan situaciones. Vemos que Jacob no es el primogénito, que el primogénito es Esaú. Sin embargo, Esaú es una persona que no valora lo de Dios. Pero Jacob sí, aunque es una persona que tiene una deformidad de carácter, que aparentemente no parece una persona muy piadosa, mucho menos pensaríamos que tiene un llamado. Si nosotros entendiéramos y dejáramos de ver a la gente bajo etiquetas de lo que ha sido su vida o de su pecado, y pudiéramos ver más allá, que hay gente que nosotros hemos despreciado, hay gente que nosotros hemos ignorado, sin embargo camina con un llamado que en su momento, ¡pum!, Dios va a abrir su entendimiento y se van a conectar con su propósito eterno. Si nosotros pudiéramos ver a la gente de esa manera, nos complicaríamos menos la vida. Por eso Dios dice, escuche, que aunque Jacob hace una situación ahí medio, se conoce como el usurpador, su vida es una vida de triquiñuelas, de tranzas, de cosas deshonestas. Ese es Jacob. Sin embargo, desde el punto de vista natural, el que tiene la bendición de la primogenitura es su hermano Esaú. Y Esaú, escuche, es una persona que no valora lo que tiene. Escuche esto. Usted conoce la historia. Jacob hace una triquiñuela para quedarse con la primogenitura de su hermano. Wow. Escuche. Aunque Jacob es un tranza, aunque Jacob es un deshonesto, a pesar de lo tranza y lo deshonesto de él, se está evidenciando algo que hay dentro de él y que es un llamado, y que él trata de canalizarlo conforme en su moral y en su criterio ético. Y en su criterio ético él dice: si mi carnal no lo valora, yo sí lo quiero, no me importa que haga tranza. ¿Le ha tocado ese cristiano que dice: ¿qué tanto es tantito, hombre? Aguante, Poli, mira, le va para la sodita. A su nombre. Ese cristiano que dice, pues Dios sabe que mi necesidad, hombre, pues vienen los diezmos ahorita no, pero al rato. A su nombre. Lo entendieron los tres nomás, ¿verdad? Lo explico con manzanitas. Bueno, ahorita se los digo más claro. Jacob es la persona que tiene un llamado y él mismo no lo sabe. Pero es tan poderoso su llamado que en medio de su vida de triquiñuelas, de repente lo hace voltear a su propósito eterno. Y usted conoce la historia. Por un plato de lentejas que llega hambriento Esaú, y mira el plato de lentejas ahí, el guisado que ha cocinado Jacob. Le dice el hermano: oye, te doy lo que quieras, traigo mucha hambre, pero dame un plato de ese chile colorado. Y aprovechando el momento, le dice: sí, no, carnal, te doy, saborealo, nomás un detallito, dame tu primogenitura, agárrala. Mira, esto se ve, la primogenitura ni se ve. Se come el plato de lentejas y se queda con la primogenitura. Es un acto de tranza, pero a pesar de eso, la eternidad, el propósito eterno que hay en el llamado de Jacob está brincando, hermano. Y Jacob lo está aplicando, o lo está traduciendo, o está creyendo que va a alcanzar ese propósito de acuerdo a su criterio ético. Le doy otro ejemplo: Abraham y Sara. Dios los llama y Dios les dice: van a ser padres engrandecidos de multitudes, como las estrellas del cielo, arena del mar, etcétera, etcétera. Ustedes van a ser papás. Hay una bronca, el llamado
de él tiene 70 años, la viejita tiene menos años, unos 60, cuando Dios los llama a los dos. Les hace una promesa, corre los años, ya está llegando él a los 100 años, pasita. Escuche, pero antes de llegar a los 100 años, ustedes conocen la historia. Por ahí, cuando tiene más o menos unos 85, le dice Sarita: híjole, Señor, a mí se me hace que yo creo que tú vas a cumplir lo que tú dices de esta otra manera. Y es donde nosotros empezamos a interpretar el propósito de nuestro llamado y tratar de ayudarle a Dios. ¿Qué hace Abraham y Sara? Sara le dice a Abraham: viejo, mira esta morenaza egipcia, es mi sierva. Si es mía, ¿qué más da si lo paro yo o lo pare ella? Al final de cuentas, es mi criada. Cuando ella vaya a dar a luz, que se siente en mis piernas, y es como si yo lo diera a luz. Y Abraham, en lugar de decir: no, Dios fue claro y preciso, que en ti vendría descendencia. Abraham, ¿qué hace? ¿Tiene llamado? ¿Sí o no? ¿Ha estado viendo la mano de Dios? ¿Sí o no? Sin embargo, en su criterio ético lo aplica de esa manera. Y eso nos pasa a nosotros. Dejemos de ver a Jacob y dejemos de ver a Abraham como el Jacob el transero. No, vete tú el Jacob que está a tu lado, o vete el espejo del Jacob que tienes enfrente. Yo veo en Jacob alguien que no entiende su llamado, no sabe que ha sido llamado. Pero quiero decirte lo primero, el primer punto: no importa que tú no entiendas tu llamado, no por eso Dios te lo retira. No importa que tú y yo no entendemos el llamado, no por eso quiere decir que Dios no va a obrar a pesar de nuestra debilidad de carácter. Eso me choca a mí y le choca a usted, porque lo que yo aprendí es que yo tenía que ayunar y tenía que tragarme toda la Biblia para que Dios me pudiera usar. Cuando yo me convertí, estaba muy de moda Gigi Ávila, un predicador de aquel tiempo, y promovía mucho el ayuno, y que el ayuno, yo ayunaba hasta de vicio. Y ahora entiendo que le quería torcer la mano a Dios con huelgas de hambre. A veces estaba viendo fotos de aquel tiempo, hermano, flaco, ayunaba. Eso sí, el poder de Dios en mi vida y todo. Pero pasa el tiempo y usted entiende, porque llegaba el momento que si no ayunaba no sentía que Dios estaba conmigo, y ese es un error. Dios va a estar conmigo por el llamado que Él hizo. Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. O dijo: si ayunas no te dejaré, y si diezmas no te desampararé. Pero diezme. No sé, dígale a tu lado, dígale que estás hablando: no te hagas que la Virgen te habla. No te hagas, Jacob, no te hagas. Dice Pablo: no pues os hagáis, ¿verdad? Es bíblico. Escuche esto. Escuche esto, hermano. Jacob no entiende, y lo que ha hecho le ha traído consecuencias. Ahora viene huyendo de su hermano, y Dios mira que Jacob ahora está metido en broncas. Y esto me encanta de Dios, porque Dios le sale a Jacob en el camino, se le aparece en un sueño. Escuche, Jacob no entiende la dimensión de su llamado, pero Dios lo mira atribulado y le dice: le tengo que abrir un poquito la ventana de la revelación para que él sepa que no es su buena suerte, no es su capacidad, soy yo. Porque cuando Pablo habla de Jacob y de Esaú, dice: antes que nacieran y quisieran lo bueno o lo malo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso sería contrario en la naturaleza de Dios, porque los que hablan de la gracia soberana, se les olvida que dentro de la soberanía también actúa la justicia del carácter amoroso de Dios.
Entonces Dios sería injusto si dice antes de que nazcan, aquel no lo quiero y a este sí lo quiero. Dios no puede hacer eso. Soberanamente sí, pero no por su carácter. Él es justo. Quiere decir que antes que nacieran, escuche, antes que nacieran, antes que llegara la triquiñuela donde le gana con la primogenitura su hermano menor Jacob a su hermano Esaú, antes de que pase eso, hermano, ¿sabe qué sucede? En la eternidad Dios los conoce. Como en la eternidad Dios conoce a Judas. Y dice, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, aquel que comía conmigo, aquel íntimo, aquellas escrituras mesiánicas que están en los salmos y que dice, el que mojaba el pan conmigo, mi íntimo. Dios lo conoce y Dios lo revela, porque Dios sabe anticipadamente que Esaú nunca se va a querer arrepentir. Escucha esto. Y Dios sabe anticipadamente que aunque Jacob es un tranza, va a llegar el momento donde Jacob se va a arrepentir. Veamos antes en la eternidad pasada, Dios conoce a Judas y Dios conoce a Pedro. Lo que hizo Pedro, hermanos, no fue tan diferente de lo que hizo Judas. Judas llega el momento donde dice, este no es el Mesías que yo quiero. Y allá me están haciendo una oferta. ¿Cuánto me dan por él? 20 monedas de plata, ahí les bajo. ¿Me explico? Ese es Judas. Pero Pedro es el que le dijo, mira, saca el cuchillo. Cuando le dice, ¿saben qué? Esta noche escrito está, heriré al pastor y las ovejas se escandalizarán, se dispersarán. Todos se van a escandalizar de mí. Me van a negar. ¿Qué hace Pedro, hermano? Saca el cuchillo. Señor, mira, el Mateo es un interesado. Trabajaba para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Israel, cobrador de impuestos. El Juan es un chillón. El Tomás es bien incrédulo el vato. Pero yo, Señor, mira, pura chaveña. ¿Hace o no hace Pedro eso? Mira, aquí tengo una daga y contigo hasta la muerte, como quieran quiero, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Lo mira Jesús, que lo conoció en la eternidad. Lo mira Jesús, que lo conoce desde la eternidad. Y a los dos, a Judas y a Pedro, Jesús como amigo no quiere que Judas se pierda. Le tira como 7 buscapiés a ver si Judas reacciona. Ya todos están limpios, pero no todos. Yo los escogí a todos y uno de ustedes es diablo. Lo que ha de hacer, hazlo ya. Aquel que moja el pan. Usted se fija, Jesús le da muchas a Judas de que se arrepienta. Y de Pedro se ríe. Dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No. Usted conoce la historia. Llega el momento, Judas ¿qué? Lo vende, pero nunca se arrepiente. Es una traducción de la palabra del griego al español en la Reina Valera. Lo que habla es que dice que sintió pesar. Una persona puede sentir pesar, pero no arrepentirse. Por eso Judas va y se arrepiente, porque ese pesar es la tristeza según el mundo que habla el apóstol Pablo. Y la tristeza según el mundo es para muerte. Escuchen. Vendí sangre justa. Va y se cuelga. Pedro lo niega. ¿Sí o no? Y al último hasta maldice. No solamente lo niega, hasta maldice que no lo conoce. Tú eres Galileo por tu manera de hablar. No, yo no soy. No, yo no. ¿Qué? No conozco a ese hombre. Niega y maldice. Pero Jesús sabe que aquel va a sentir pesar, pero este que prometió fidelidad y que falló y que fue impetuoso en su temperamento, este va a llorar amargamente. La pregunta, ¿quién eres tú? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién eres tú? Judas.
o Pedro? Estamos aquí. Porque ninguno de los dos es perfecto. Simple y sencillamente el Señor sabe que este sí se va a arrepentir. Por eso de Judas, y por eso el que se pierde, cuando el Señor está hablando de la elección, está hablando basado en su anticipado conocimiento. Y él conoce a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el clásico, escuche, es el clásico hombre que tiene un llamado, que Dios se ha manifestado en su vida, que Dios lo ha librado de muchas, y está en la iglesia y todavía no le cae el 20. Lo voy a poner en términos más prácticos para que me entiendan. Es el que está en la iglesia, Dios le ha librado, pero le deja que la esposa sea la que lleve toda la batuta espiritual. No, mi vieja es la que busca a Dios, Dios le habla y le da profecía. ¿Y a ti qué, Juan? Ya entramos en terrenito, ¿verdad? Vamos a meter a Jacob más en nuestro contexto. Jacob es ese hombre que de repente es muy dispuesto para las cosas de Dios, y de repente es como aquel que decía: pastor, suéltenme un endemoniado, mire cómo ando lleno el poder de Dios, hágase para allá que se me sale un rayo. Y de repente él es el endemoniado. Estamos aquí. Una persona con deficiencia de carácter, inconstante, doble ánimo. Jacob actúa por lo que siente, no por lo que tiene que actuar de acuerdo a su llamado. Jacob actúa por las circunstancias, de bote pronto. Ese es Jacob. Es una persona que tiene definido un criterio espiritual, una madurez, actúa de esa manera. Pero a pesar de eso, Dios tiene un llamado con él. Dios no está de acuerdo con lo que hace, Dios no aplaude lo que hace, mas sin embargo es tan grande. Porque mire, diga conmigo: llamado es igual a gracia. Dígalo. Cuando hay un llamado, la gracia te va a acompañar por encima de tu flaqueza y de tu debilidad. Y lo que yo veo en ese versículo es la gracia. Vea lo que le dice. Este hombre viene huyendo, hizo algo malo, hizo algo que moralmente, éticamente era incorrecto. Sin embargo, Dios sale y le dice: he aquí, yo estoy contigo. Wow. El otro día mi hijo nos trajo un mensaje, hermano. Yo estaba llorando. Este loco, ¿de dónde sacó eso? Estábamos mi esposa y yo oyendo a mi hijo, nos trajo un mensaje. Dios nos convictó a todos. Estábamos llorando. Dice mi hijo: yo recuerdo que a mi hijo desde chiquito vi un llamado en él poderoso. Un día andaba yo medio desalentado y llegó un hermano que es que alentarme a él, mis pequeños caminando con el Señor. Y esos hermanos que parecen los amigos de Job, que hermanos que te quieren animar, ¿verdad? Y estaba ahí que según me animaba y no me animaba. Y mi hijo en aquel tiempo tenía menos de 2 años, pero era bien periquillo, hablaba mucho. Entonces nos mira y me dice: papá, llegaron un Nuevo Testamento Gedeón de esos chiquitos azules. Dice: esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. La palabra de... Se me paró enfrente y me dijo: la palabra de Dios vive. 2 años. ¿Usted cree que eso va a ser un niño? Dios. Caí de rodillas a orar: Señor, perdóname. Mi hijo ha tenido un llamado. Sin embargo, ha sido desordenado, pero tiene un carisma con la gente. Y antes de que se conectara con su propósito de Dios, que entendiera la importancia de lo que es un carácter maduro, lo importante de la integridad, de la pureza sexual, de todo ese tipo de cosas que hoy son importantes en un hombre maduro espiritualmente, antes de eso me dio muchas broncas. Un día venía del lobby para entrar al santuario y me lo encuentro así, se acaba de bajar de tocar y traía las baquetas. Fíjense que siempre los aguerridos están en la batería. Ahí dos controlan. Y agarra las baquetas y me dice, muy serio, así de frente, me dice: tenga, jefe. ¿Qué pasó, hijo? Dijo: ya no va a tocar. ¿Y por qué no? Dijo: porque ando fumando marihuana. Y para no darle broncas con la iglesia,
Porque yo ando mal. Y dice, qué tremendo. Yo ando mal, jefe, yo no debo estar ahí arriba. Y como usted siempre ha predicado que Dios no tiene hijos ni tiene nietos, que cada quien tiene que tener su propia experiencia, pues déjeme, yo tengo mi propia experiencia. Y mientras tanto que, no, digo, pues voy al mundo a bailar el gato volador y dame más gasolina y fumar mota. Así me dijo mi hijo. Por eso es que Dios lo usa. Cuando le da consejería a alguien, les habla así. ¡Sas! No ande cochino, arrepiéntase ya. Así les habla él. Porque a veces necesita la gente que le hablen así. Porque le dice uno, no, mire hermano, es inmoralidad de la palabra porneia, que viene del griego. No, la gente no hace caso. Él dice, no ande de cochino ni de caliente, ya arrepiéntase. Pero el otro día nos trajo, pero antes de que eso pasara, me dio entre los muchos dolores de cabeza, es que un día, estando recién casado, al poquito tiempo le fue infiel a su esposa. Pero ahí fue donde Dios le empezó a pegar a él fuerte para tratar con él. Y dice él que cuando tuvo ese problema, yo no lo sabía, lo que él había pensado. Dice, papá, llegó un momento, nos decía la iglesia, yo me sentía etiquetado, yo me sentía marcado. El hijo del pastor, lo que hizo, despreciado. Dice, y una vez yo iba por el freeway, papá, y pensé, de aquí me tiró. Pero es ahí donde yo iba, con todo el mal que yo había hecho, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, yo estoy contigo, yo no puedo dejarte a pesar de que me has fallado, yo no puedo abandonarte, yo no puedo dejar lo que yo he amado, lo que yo he conocido y para lo cual yo tengo propósito. Una caída no te define, un error no te descalifica. Yo estoy contigo. Y él decía, yo sentía que nadie estaba conmigo, yo me sentía tan culpable que no merecía nada. Sin embargo, Dios me agarra en medio del freeway y me dice, yo estoy contigo. Dios te dice a ti, yo estoy contigo, Jacob. Yo sé de dónde vienes, Jacob. Yo sé lo que hiciste, Jacob. No me extraña, pero sabes una cosa, mi gracia es más grande. Que aunque no estoy de acuerdo con lo que hiciste, yo estoy contigo. Alguien puede levantar las manos aquí y decir, yo soy Jacob, Dios está conmigo. Aleluya, Dios está conmigo. Wow, escúchame bien, diablo, Dios está conmigo. Tienes que pararte al espejo y decirte, Dios está conmigo. La regué, pero Dios está conmigo. Me equivoqué, Dios está conmigo. Le juré lealtad a Jesús y le fallé, lo negué, pero Dios está conmigo. No me voy a colgar. Dice Pablo, no somos de los que retroceden, sino los que perseveran para salvación. Yo estoy contigo. Y si Él está contigo, dice, te voy a guardar. Wow. Qué poderoso es Dios. Qué poderosa es la gracia. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Te voy a guardar. Yo no entiendo esto. Esto choca porque venimos de una idiosincrasia donde tengo que ganarme el favor de Dios. ¿Me explico? Pero la gracia es tan poderosa que Dios dice, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. No está diciendo que no vas a cometer más errores, no. Por eso Juan dice que si alguno de nosotros hubiera pecado, ¿qué? Tenemos un abogado para con el Padre. No está diciendo que vas a ser un querubín de la noche a la mañana, está diciendo que todavía va a haber errores, pero va a ir creciendo tu conciencia espiritual, va a ir creciendo tu percepción con respecto a tu llamado y te voy a guardar. Hay momentos en la vida donde usted ya no peca solamente, no por el escándalo, sino porque se ha incrementado un amor por Dios, porque has mirado que Dios te ha guardado. No sé si me explico. Porque quieres agradarlo y quieres vivir para Él, quieres hacer su voluntad. Dios dice, yo te guardaré. Wow.
Esa es la gracia. Dios nos ha guardado. Estamos aquí. Dios ha sido fiel. Escúchame. ¿Sabes cómo sé yo que Dios te ha guardado? Porque estás aquí. La primera evidencia de que Dios está contigo y de que Dios te ha guardado es que todavía estás aquí. No sé cómo llegaste, pero llegaste. Dios te trajo. Tú estás aquí. No te trajo tu buena voluntad, te trajo el llamado de Dios a esta mañana. Alguien dele un aplauso al Señor. Dios le está diciendo a Jacob: tienes que pasar por diferentes terrenos. Tienes que ir por diferentes lugares. Por donde vayas, donde fueres, te voy a guardar. Ya has caído varias veces ante la tentación, pero llegará el momento en que ya no vas a caer. Alguien dígame. Te ha noqueado 2, 3 veces, pero llegará el momento donde ya no te van a noquear. Tienes que pasar por la manera de decidir actuar en los problemas matrimoniales, y ya no como el macho valiente, sino con una actitud piadosa, amando a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Va a llegar el momento que no se trata de ser mandilón. Vas a llegar el momento que vas a entender que a tu mujer le he dado un sentido extra, pareciera, de intuición, donde muchas veces ellas ven, porque Dios le dio a las mujeres esto y nosotros peleamos, hermano. A ella le dio un sentido Dios en la intuición, donde ellas perciben más rápidamente lo que nosotros no vemos el peligro a veces. Y a veces mi esposa me dice: mira, cuidado con fulano, cuidado con... ¿cómo crees? Y le digo: no, ponme una patada por menso. Está comprobado que la mujer tiene un radar, que ese radar se activa. Mire, a veces se puede acercar hermanitas, y uno a veces ni lo, o mujeres, pero la mujer, el radar de ellas se activa rápidamente. Cuidado, no andes demasiado galante, porque a veces con la señora ni la pelamos. Qué bien se ve, hermano, en el trabajo. Oiga, qué bonito se le ve ese moño. ¿Y a tu vieja? A su nombre. Bueno, no a tu vieja, a tu señora, perdón. Le digo a la vieja: a tu señora. Disculpen, hermano. Vieja la de Abraham, ¿verdad? Y todavía paría. Escuchen, a veces no hemos sabido cómo lidiar ciertos conflictos con el matrimonio, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Yo no sé, hay gente aquí que se ha frustrado por un pleito con su esposa, por una mala manera de tratar un problema con los hijos. Yo no sé si le estoy hablando a hombres sinceros que dicen: yo la he regado muchas veces, soy un hombre viejo y he tenido inexperiencia, he actuado con inmadurez, cada vez que entro en ese terreno pierdo. Pero Dios dice: te voy a llevar hasta ese terreno hasta que aprendas a vencer, y te voy a guardar. Estamos aquí. Va a llegar el momento en que tú vas a entender que no se trata de una discusión ganada, se trata de una victoria inteligente. Estamos aquí. Te voy a llevar, porque después dice: y te voy a volver a traer a esta tierra. Wow. Siempre cuando yo estoy aconsejando a alguien que está en una crisis muy severa, y ya después que tratamos todas las cosas que son graves, preocupantes, yo llego a una aplicación práctica de esto. ¿Por qué crees que Dios te está permitiendo que pases este desierto? ¿Por qué cree que Dios le está permitiendo que pasen esta bronca? ¿Por qué? Porque mañana ustedes van a regresar con gente que está enfrentando lo mismo. Escucha, a veces nosotros pensamos que toda la bronca de la consejería es el pastor, cuando muchos hombres maduros, espirituales, también deberían tomar el compromiso de darle un consejo sabio a un compañero en la iglesia. Dice: mira, cuidado cómo tratas a tu Señor, cuidado cómo te conduces con tus prioridades, cuidado de poner primero a las chivas antes que a Cristo. No, de veras. Entonces hay gente que ya aprendió. Benditos los hombres que ya muchas veces tocaron la lona, pero ya se levantaron y ya no la tocan tan fácilmente.
Y ahora están ayudando a otros a no pegar tantas veces en la lona. Te voy a guardar, te voy a llevar y te voy a guardar donde andes, porque te voy a volver a traer. Alguien diga amén. Te voy a volver a traer. ¿Y sabes por qué? Esto me encanta de Dios. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. ¿Cuánto tiempo tiene que lidiar con nosotros? ¿Cuánto tenemos que batallar? Seamos inteligentes de que el proceso no sea tan largo. No seamos tan cabezones. No abusemos de la gracia, porque si hay gracia, pero qué triste es que te más tardas tú en entender tu llamado a tener un carácter santo, tu llamado a tener un carácter puro, tu llamado a tener un carácter maduro. Mientras más tardas tú en entender eso, más vas a sufrir tú, más va a sufrir tu señora, van a sufrir tus hijos, la gente que te rodea, porque no logras entender, porque dentro de ti hay un potencial poderoso, un llamado de Dios, pero como no le inviertes a eso, no alcanzas a entenderlo. El proceso es 40 años dando vuelta. Lo que debería ser 40 días, anda dando 40 años. Lo que ibas a lograr en meses, estás tardando décadas, porque no has querido entender. Pero es tan grande la gracia de Dios que dice: sin embargo, no te puedo dejar, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Todo lo que te he dicho. No te puedo dejar. Yo sé que hay gente que a veces honestamente digamos, ya que ni venga el desgraciado. ¿Cómo da lata? Yo sé que aquí no hay de esos, hermano, nomás en El Paso. Pero hay gente que nos dice: ay, que no vuelvan infelices. Pero Dios dice: no, yo tan no lo dejo. Yo tan no lo dejo. Y como Dios todavía no lo deja, todavía hay esperanza. Y como Dios todavía no lo deja, todavía hay algo que Dios va a hacer. Y como Dios todavía no lo deja, Dios nos va a sorprender a través de esa persona. Hoy ustedes vinieron a una inversión de vida. Hoy ustedes vinieron ante un momento de reflexión donde tenemos que replantearnos quién he sido yo y quién ha sido Dios conmigo. Y qué tanto mis actos reflejan que yo actúo en consecuencia de lo que yo entiendo que he recibido de Dios. Si supiéramos, de verdad, si supiéramos tantas bendiciones que tenemos hoy. Platicábamos mi esposa y yo el otro día, y yo le digo: yo siento que hoy disfruto más todo en mi vida. Todo. Y todo es todo. Se disfruta más cuando vas adquiriendo cierto entendimiento. Wow. Se disfrutan los hijos más que cuando uno estaba joven. Se disfrutan los nietos. Hasta la comida, dijo un hermano. Hay un evangelista que se llama Luis Galindo. No sé cuánto se va a hablar de él. Es un viejo amigo mío, es un hombre ya grande, pero a veces le encanta la comida china. Y a veces aunque yo no estoy en la oficina y llega, le digo a mis hijos: yo no estoy, pero llévenlo a la comida de los chinitos. Y agarra el sushi. A veces yo estoy aquí con él y dice: viejo, ¿te acuerdas que a mí no me gustaba el sushi? Así habla él. Ay, y mira ahora qué rico. Y a veces quiere agarrar el sushi y dice: pruébalo. Cállese, que se vaya a decir que somos jotos, no me den la boca. Termina de comer, hace así: gloria a Dios. Se están identificando, ¿verdad? Cuando uno va entendiendo, dice: cuánta plática estéril, sin propósito, y esta es la palabra correcta, estúpida, hemos tenido con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros allegados, porque hemos sido duros de entender nuestro llamado. ¿Cuánto tiempo hemos desaprovechado?
Es más, estamos entre hombres. Desde el punto de vista natural, puede disminuir la actividad sexual. Sin embargo, se entiende mayor el significado de ella. Yo no es solamente una entrega carnal. Amo estar con esta mujer, la madre de mis hijos. Alégrate, dice Salomón, con la mujer de tu juventud. Alégrate. Quiere decir que pueden pasar los años y haber una alegría. Antes había solo un placer. En los años mozos hoy hay una alegría, hay una satisfacción, hay una plenitud, hay un gozo, hay un deleite, hay una paz, hay una armonía que proviene de Dios. Cuando usted entiende esto, también entiende y disfruta la vida de Dios, la vida de la iglesia. Con esto quiero terminar. Disfruta la vida de la iglesia. Hay hermanos que me han dicho, hermano, ¿cómo le di lata? Si hubiera entendido en aquel tiempo. Digo, no, lo bueno que ya estás aquí. No, mira cuánta cana me sacaste, infeliz. Pero lo bueno que ya está aquí, que ya entendió. Ya le cayó el 20, qué bueno, hermano, gloria a Dios. Agarra una escoba, ayude al hermano que limpia la iglesia de repente. Lave baños, hermano, también en el nombre de Jesús. Qué bonito es cuando uno entiende tu llamado. En lo particular, yo antes oraba para que Dios me usara. Yo fui evangelista, predicador itinerante. Oraba, ayunaba y Dios me usaba. Después llegó un momento donde entendí que Dios me usaba porque Él era y porque había un llamado. Y mi oración empezó a cambiar un poquito el sentido de ella. ¿Me explico? A darle más la gloria a Él por lo que Él iba a hacer, porque Él era glorificado, porque se trataba de Él y no de mí. Y después la oración cambió. Ya no solamente oro para que Dios me use o darle gracias por lo que Dios me sea. Mi oración es: ayúdame a vivir lo que predico. Ayúdame a vivirlo. Porque predicarlo lo puedo predicar. Tengo un llamado y tengo un don, tengo una gracia. No nací con esto, Él me la dio. Lo puedo hacer en Él. Pero vivirlo, eso es lo que le da sentido a mi vida. Lo más poderoso no es lo que yo escribo, lo que yo predico, es lo que mis hijos van a recordar de lo que yo hice. ¿Está entendiendo? Es el impacto más poderoso. Ahora que yo entiendo, no me preocupa ser el primero, no me preocupa brillar, no me preocupa ganar un argumento. ¿Sabes qué me preocupa? Dejar una marca indeleble en el espíritu, en el corazón de mi esposa y de mis hijos. Que ellos digan: papá, lo que cantaba, lo que escribía, lo que predicaba, lo vivía. Ahora que tuvimos esta crisis de atender a los emigrantes, me llamó mucho la atención, porque yo estaba actuando. Mire, hermano, yo he andado en Washington, D.C. y en muchos lugares a favor de gente, de nuestra gente, porque yo fui predicador para adentro de Estados Unidos y uno mira cómo sufre nuestra gente. Maltrato, racismo, los roban, bueno, tantas cosas. Yo he sido invitado en la administración de Obama a la Casa Blanca, y he estado en el Capitolio y ese tipo de cosas, porque aparte ese pastor es una persona que ha luchado por los derechos de los inmigrantes, simple y sencillamente. Y a veces mi hijo mayor me decía: papá, no te metas en broncas, papá. Mira, muchos de los pastores aquí no quieren tocar ese tema, ellos se hacen más ahí que Trump pero ¿para qué vas contra la corriente? Todavía hace como 2 años estaba escribiendo una presentación sobre la ley SB 14 que criminaliza y pide que la autoridad local enforce las leyes de inmigración. Yo estaba haciendo una presentación sobre esa ley y
Mi hijo entra y me dice: papá, no te metas tanto en ese jale, papá. Y le digo: hijo, ¿cómo puedo olvidarme, hijo, de nuestra gente? Jesús dijo: fui extranjero y me recibiste, me viste desnudo y me cubriste, me viste con hambre y me diste de comer. Y entonces le dirán: ¿a quién lo hicimos? Y Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Hijo, ¿que acaso la Biblia no dice: levanta tu voz por el débil, por el desvalido, por el que no tiene voz? Se me quedó viendo, nomás se me salieron mis lágrimas. Y ahora que vino esta bronca, esta crisis, él fue el que saltó. Dijo: papá, ¿que no vas a hacer nada? ¿Que no vas a hacer nada, papá? Vamos a darle. ¿Sabe qué puede ver ahí? Que lo que yo he creído ha quedado grabado en el corazón de él. ¿Está entendiendo? Si usted practica la santidad, va a quedar grabado en el corazón de él. Si usted practica la pureza, la compasión, va a quedar grabado en el corazón de sus hijos. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Yo quiero entender tu gracia, quiero vivir para ti, porque sé que aunque tú no me dejas, no me puedo quedar ahí. Al cabo Dios no me deja, no. Quiero traer una alegría al corazón del Padre, a la cara de mi esposa y al rostro de mis hijos. ¿Reciben esta palabra? Denle un aplauso al Señor y pónganse de pie. Voy a pedirles se ponen de pie si son tan amables, hermanos. Si pudiéramos tocar algo, mi hijo, por favor, si es tan amable. Cierren sus ojos. Es más, vamos a hacer algo. Yo quisiera pedirle aquí que viniera aquí a este altar a todo el hombre que es sincero consigo mismo y dice: dentro de mí hay un Jacob que ha tenido el favor y la gracia de Dios, pero siendo honesto he sido cabezón. Y hoy quiero comprometerme para entender más la grandeza de mi llamado, para poder actuar en consecuencia de lo que debo ser. Precioso Jesús, maravilloso Señor. Oh, glorioso Jesús. Cierra tus ojos un momento. Tú no eres ni mejor ni peor que el que está al lado tuyo. Simplemente eres un llamado en alguna fase de tu proceso. Lo que te hace especial es que Él te llamó. Y si Él te llamó, Él se comprometió a nunca dejarte. Él se comprometió a estar contigo. No puedo entender yo cómo Dios puede estar con un hombre falto. No puedo entender yo cómo puede estar Dios con un hombre pecador, que a veces conociendo el bien hace el mal. Yo no puedo entender eso. Es que no puedo entender eso porque eso sobrepasa todo entendimiento humano. Mi sentido de justicia y de recompensa no me alcanza para entender cómo un Dios santo y maravilloso quiere estar conmigo. Puedo entender que por la sangre de Jesús, pero me veo todavía falto y me pregunto: ¿cómo es posible que tú quieras estar conmigo? Y Dios dice: quiero estar contigo porque yo no te veo por lo que tú eres, sino por lo que tú puedes ser. No te veo como el producto a medias, yo te veo como el producto terminado. ¿Sabes una cosa? Dice el Señor: juntos vamos a traer una sonrisa a tu casa.
Vamos a traer estabilidad a tu familia. Vamos a traer una atmósfera y un ambiente de victoria y de bendición a casa. Y te he llamado a ti porque a través de ti quiero hacer feliz a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Quiero hacer feliz a la gente que está alrededor de ti. Quiero llevarle la luz de Dios a los que están alrededor tuyo. Pero necesito que tú estés consciente de decirte: Señor, hoy quiero comprometerme con mi llamado. Hoy necesito, hoy realizo, hoy entiendo que tengo que comprometerme con mi llamado. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Muy brevemente te voy a pedir que hagas algo. Mira, por favor, los momentos de frustración en tu vida, en tu relación con tu esposa, con tus hijos. Las veces que tú eres el que ha fallado, el que ha sido intolerante, intransigente. Tú. Las veces que en lugar de haber sido autoridad, hemos sido autoritarios. En lugar de haber sido guía, hemos sido impositores. Míralo. Yo sé que nadie puede sentirse feliz de ser así. Dios dice: pero no todo está perdido. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor, soy un Jacob, soy un Jacob, soy un Jacob, Señor. Tengo un llamado tremendo y no lo entiendo. Hay una gracia y hay un favor sobre mi vida y no lo he valorado. Hoy, Señor, te pido perdón. Hoy, Jesús, te pido misericordia. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Límpiame de mi culpa, de mi pecado. Señor, cambia mi mentalidad. Cambia mi forma de pensar. Di conmigo: yo renuncio a ser un macho insensible. Yo renuncio a ser un impositor, un totalitarista en mi casa. Hoy decido ser un sacerdote. Decido ser un pastor. Decido ser un doctor para mi familia. Decido ser aceite en la herida y no limón. Decido ser, Señor, un hombre con un corazón de carne, un hombre tierno que sabe buscar el rostro de su mujer, buscar su mirada y decirle: perdóname, en mi llamado Dios me bendijo contigo. Quiero vivir para que tú seas feliz. Quiero que disfrutemos el tiempo que Dios nos dé. Quiero que nuestros hijos empiecen a ver una nueva atmósfera y un trato diferente entre nosotros. Que nos detengamos a valorar lo que verdaderamente es importante. Dile: Señor Jesús, ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mi esposa. Si yo tengo ese llamado eterno, dame sabiduría de lo alto, entendimiento, para que mi familia y mi casa sea una familia de propósito, de gloria, de bendición, y que podamos ser sanidad para otros hogares y para otras familias. Señor, muchas gracias
tu mano sobre el que está a tu lado. Haz algo. Tú empieza a orar y empieza a bendecirlo a él.